Queridos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Federico Vargas, yo soy consejero académico de la universidad y en este video vamos a ver de manera breve y concisa qué son las normas APA y sobre todo cuál es la manera de referenciar los contenidos que ustedes han consultado para digamos, realizar un trabajo escrito. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar que las normas APA son una serie de normas que responden a un estándar internacional para, digamos, justamente estandarizar la manera de citar y referenciar contenidos que se han consultado, digamos, en un contexto académico, ¿cierto? Entonces vamos a ver puntualmente, les voy a mostrar mi pantalla para que veamos un poco qué son esas normas. Entonces, lo que quería contarles es que cada universidad hace una adaptación de las normas APA, ¿cierto? La UNAD no es la excepción y la universidad ha hecho esta adaptación de las normas APA para nuestro contexto institucional. Voy a dejarles el enlace a este material en la descripción del video para que ustedes puedan conocer a profundidad cuál es la adaptación que hizo la universidad de estas normas. Este es un documento de 51 páginas, ¿cierto? En la página 29 empieza a hablar más o menos, bueno, cuál es la forma de referenciar, por ejemplo, un libro impreso, ¿cierto? Más abajo nos cuenta cómo se hace si el libro tiene editor pero no autor, si voy a referenciar únicamente el capítulo de un libro, si el libro es un ebook o libro electrónico, ¿cierto? Y como vemos, hay un montón de formatos que pueden referenciarse gracias a las normas APA, desde audiolibros hasta videos, pasando por artículos científicos, artículos de periódicos, de revistas, ¿cierto? Todos los contenidos son susceptibles a ser referenciados mediante estas normas APA. Y en este material ustedes van a encontrar la forma de hacer cada uno de esos formatos, de referenciar cada uno de esos formatos. En este video solamente nos vamos a ocupar de los 4 principales tipos de contenido que utilizamos, digamos, cotidianamente, ¿cierto?, en la academia. Entonces vamos a revisar cómo se referencia un libro, ¿cierto? Cómo se referencia si ese libro es electrónico, cómo se referencia un artículo y finalmente cómo se referencia un artículo electrónico, ¿cierto? Entonces, para empezar, nos vamos a concentrar en el libro. ¿Cómo se referencia un libro? Para empezar, vamos a ubicar el nombre del autor y vamos a empezar por escribir su apellido, ¿cierto?, con mayúscula, seguido de una coma, y después de la coma vamos a poner las iniciales de su nombre, ¿cierto? Justo después, aquí creo que le falta una coma, ¿cierto? Entonces después de las iniciales, una coma para poner el año de publicación entre paréntesis. Después va un punto después del paréntesis y allí en cursiva, ¿cierto? Que es este tipo de letra un poquito inclinado. En cursiva vamos a poner el título de la obra, entre paréntesis la edición, ¿cierto?, y la editorial. Eso es básicamente la forma general de referenciar un libro. Entonces tenemos el ejemplo. En este caso son 2 autores, los autores de este libro. Entonces vemos cómo referenciamos sus apellidos,
coma, las iniciales del autor seguidos de puntos, ¿cierto? L.S. Y luego el segundo autor, que es de apellido López Gil, y sus iniciales K.S. Fíjense que se pone el autor en orden alfabético, ¿cierto? Se pone el primer autor, digamos, de acuerdo al orden del alfabeto. Después, entre paréntesis, el año, ¿cierto?, de aparición del libro. Luego, el título del libro, que va en cursiva, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí en cursiva. El título del libro en cursiva. Y después la editorial, en este caso el sello editorial Javeriana, ¿cierto? Esa es la manera de referenciar un libro. Pero ¿qué pasa si el libro es un ebook, un libro electrónico? Pues vamos a ver qué cambia. La manera general de referenciarlo es la misma, ¿cierto? Pero vamos a agregar la URL. Una URL es una dirección electrónica única. Entonces vamos a ver en el ejemplo cómo se hace. En este caso también son dos autores, ¿cierto? Entonces Caputo, el apellido, A, y esta es una I. El segundo autor, Pellegrini, M, ¿cierto? El año de aparición del material, el título que debemos poner en cursiva, ¿cierto?, la editorial y finalmente la URL o dirección electrónica de ese libro electrónico, ¿cierto? Entonces, esa es la manera de referenciar un libro electrónico. Vamos a ver cómo se hace con un artículo. Puede ser un artículo científico o un artículo de una revista, ¿cierto? De cualquier tipo. ¿Cómo se referencia un artículo? La forma básica es la misma. Empezamos con el apellido del autor, luego sus iniciales, la fecha en la que ese artículo fue publicado. Si no conocemos la fecha completa, al menos el año, el título del artículo, ¿cierto? Ese va primero. Después el nombre de la revista, que va en cursiva, el nombre de la revista, el volumen, ¿cierto?, que también va en cursiva, entre paréntesis el número de la revista, y finalmente, después de una coma, las páginas de la revista o de la publicación donde aparece ese artículo, ¿cierto? De qué página a qué página aparece ese artículo. Esa es la manera de referenciar un artículo. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, el autor es Castro B, que en 2016 publicó el artículo Construcción y transformación de masculinidades de los corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Después va el título de la revista Colombiana de Sociología, les recuerdo, eso va en cursiva. El volumen también va en cursiva. Entre paréntesis va el número de la revista, ese es el número 1, y después de una coma va las páginas, de qué página a qué página se encuentra ese artículo. Y finalmente la última modalidad de citación que vamos a ver hoy es la de un artículo electrónico. ¿Qué pasa si ese artículo yo lo consulté en internet, ¿no? Entonces vamos a verlo. La modalidad básica es la misma. Empezamos con el apellido del primer autor en orden alfabético, sus
iniciales, la fecha de aparición del artículo, luego el título del artículo, luego el nombre de la revista y el volumen en cursiva, luego el número y finalmente las páginas. Y luego de las páginas, seguidas de un punto, vamos a referenciar también la dirección electrónica de ese material. Entonces veamos el ejemplo. En este caso vamos a citar a Caicedo Tamayo, A, y autor también de este ejemplo que estamos usando, Rojas Ospina T, entre paréntesis el año de aparición del artículo 2014, luego el título del artículo, creencias, conocimientos y uso de las TIC de los profesores universitarios, ese es el título del artículo, luego va el nombre de la revista y su volumen en cursiva, Educación y Educadores número 17, el volumen de la revista, es el volumen 3, y luego las páginas en las que aparece ese artículo, de la 517 a la 533, y finalmente la URL o dirección electrónica única de ese artículo. Aquí muchas veces los estudiantes ponen simplemente la raíz de la dirección. Si consultaron algo, por ejemplo, de la Universidad de La Sabana, ponen unisabana.edu.co. No, tienen que poner toda la dirección electrónica que me lleve a ese material, ¿cierto? Tiene que ser citado de manera precisa y para eso hay que poner la dirección electrónica completa. Entonces, queridos estudiantes, espero que este pequeño video les sirva como una guía inicial para orientarse en cuanto a la citación y referenciación de normas APA. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, mi nombre es Federico Vargas, consejero académico de la universidad, y en la descripción del video les dejo el enlace al documento en el que la universidad adapta las normas APA a nuestro contexto. Entonces, gracias de nuevo y hasta una próxima oportunidad.